Multimillonario le lanza cocaína a una criada negra, sin saber que es su hermana perdida hace mucho tiempo. ¿Y si el momento más significativo de tu vida llegara cuando menos lo esperabas? Cuando un simple acto de crueldad se convirtiera en una revelación que lo cambiara todo. Lena Carter, de 35 años, había pasado su vida abriéndose paso a través de un mundo que parecía decidido a oprimirla. Nacida en un barrio ruinoso del sur de Chicago, donde las calles olían a asfalto y desesperación, Lena creció conociendo el hambre, no solo de comida, sino de una vida más allá de la que le fue dada. Su madre, Clara, era madre soltera y fregaba pisos y lavaba platos para alimentar a Lena y a su hermano menor, Marcus. Las manos de Clara eran callosas, su sonrisa, rara pero cálida, y su amor, feroz. Le enseñó a Lena a mantener la cabeza en alto sin importar cuánto intentara el mundo oprimirla. «Vales más de lo que jamás te dejarán creer», decía Clara, con voz firme incluso mientras su cuerpo se debilitaba por años de exceso de trabajo. Lena tuvo sueños una vez. A los 18 años, imaginó ser maestra, estar frente a un aula, moldeando mentes jóvenes, pero la vida tenía otros planes. Una noche lluviosa, un accidente de coche se lo robó todo. La vida de su madre, la presencia de su hermano y cualquier atisbo de estabilidad. El accidente dejó a Lena en coma durante 3 semanas. Cuando despertó, las paredes estériles del hospital eran su única compañía. Marcus, de tan solo 12 años, había sido trasladado a un hogar de acogida. Las facturas se acumularon y los pocos ahorros de Clara se desvanecieron. Para cuando Lena recibió el alta, estaba sola, sin un hogar al que regresar ni nadie a quien llamar familia. Ahora Lena trabajaba como camarera de pisos en el Grand Meridien, un hotel de lujo donde los huéspedes llevaban relojes que valían más que ella. Salario anual. Limpiaba sus habitaciones, doblaba sus toallas y soportaba sus miradas despectivas. Algunos la llamaban niña a pesar de su edad. Otros ni siquiera se molestaban en reconocerla. Cada día, se tragaba su orgullo, recordándose a sí misma que este trabajo era un medio para un fin. Ahorraba cada centavo, con la esperanza de encontrar algún día a Marcus para reconstruir la familia que había perdido. Pero la esperanza era frágil, y el peso de su vida a menudo amenazaba con aplastarla. Al otro lado de la ciudad, en una torre de cristal que perforaba el horizonte, Dylan Matthews, de 40 años, estaba al mando de Matthews Enterprises, un imperio tecnológico que lo había convertido en uno de los hombres más ricos del mundo. Su vida era una imagen cuidadosamente seleccionada de éxito. Suites en áticos, jets privados y una agenda de nombres influyentes. Pero bajo su elegante exterior, Dylan estaba vacío. Sus padres habían muerto cuando él tenía 19 años, lo que le dejó riqueza pero sin cariño. Criado por parientes lejanos, aprendió pronto a confiar en sí mismo, construyendo muros alrededor de su corazón tan altos como sus rascacielos. El trabajo era su consuelo, su obsesión. Se sumergió en negocios y adquisiciones, buscando un propósito que nunca pudo comprender del todo. El mundo de Dylan era de control, donde la gente se doblegaba a su voluntad. No veía al personal que limpiaba sus oficinas o le servía el café. Eran invisibles, parte de la maquinaria que mantenía su vida en marcha. No pretendía ser cruel. Simplemente así había sobrevivido. Pero esa fatídica tarde de verano, su indiferencia desencadenaría una serie de acontecimientos que lo cambiarían todo. El vestíbulo del Grand Meridien resonaba con el tintineo de vasos y el murmullo de conversaciones presuntuosas. Dylan entró con paso decidido, con su traje azul marino impecable, la mente puesta en el inversor que estaba a punto de contratar. Para encantar. Llegaba tarde, irritado por un vuelo retrasado, y ver una bebida derramada en el suelo solo. Le agudizó el ánimo. Lena estaba cerca, limpiando una mesa, con movimientos precisos a pesar del dolor de espalda. Por las horas de trabajo. Dylan captó su mirada, no como persona, sino como función. «Oye, limpia esto», espetó.
señalando el derrame. Su tono era afilado, autoritario, de esos que presuponen obediencia. Lena tensó la mandíbula, pero asintió, arrodillándose para limpiar el desastre. Estaba acostumbrada a esto, a que los huéspedes la trataran como a un mueble. Pero entonces, sin previo aviso, una lata de Coca-Cola voló por los aires, golpeándola en la nuca. El líquido frío le empapó el pelo y el uniforme, goteando por su cuello. La risa de Dylan cortó la habitación, fría y despreocupada. Quizás la próxima vez seas más rápida, dijo, con sus compañeros riéndose entre dientes como hienas. El vestíbulo pareció encogerse. La risa resonaba en los oídos de Lena. Le temblaban las manos mientras se limpiaba el refresco de la cara. Su visión se nublaba, no por el líquido, sino por la humillación. Se quedó de pie, con la mirada fija en Dylan. Por un instante, vio la sorpresa en su rostro, como si no hubiera esperado que ella lo mirara a los ojos. Pero no dijo nada, se dio la vuelta y caminó hacia la sala de profesores, con paso firme a pesar de la tormenta que sentía en su interior. En ese momento, algo se quebró. Lena había soportado años de falta de respeto, pero esto era diferente. No era solo la arrogancia de una invitada. Era un acto deliberado de crueldad. Ella no era invisible. No era nada. En la sala de profesores, se secó la cara, sus lágrimas se mezclaron con el refresco. Entonces, con una determinación que no había sentido. Años después, se dirigió a la oficina del gerente del hotel y presentó una queja formal. La queja de Lena resonó en el hotel. El gerente, el señor Hargrove, era un hombre que valoraba la reputación del hotel por encima de todo. Prometió investigar y obtuvo las imágenes de seguridad que capturaron el incidente con gran detalle. El gesto casual de Dylan al lanzar la lata, la risa, la expresión de asombro de Lena. Hargrove estaba furioso, no por el comportamiento de Dylan, sino por la posible pesadilla de relaciones públicas. Contactó a Lena, ofreciéndole una disculpa y una pequeña compensación para mantener el asunto en silencio. Pero a Lena no le interesaba el dinero para silenciarlo. Quería rendir cuentas. La noticia de la queja llegó al equipo de Dylan. Su asistente, Clare, estaba furiosa. ¿Sabes cómo se ve esto?, susurró, poniéndole una tableta con la grabación bajo la nariz. Dylan se encogió de hombros, indiferente. Era una broma. Es criada. Ya se le pasará. Pero Clare insistió en reunirse con Lena para suavizar las cosas. Lo último que Matthews Enterprises necesitaba era un escándalo viral. La reunión se programó para la semana siguiente en una sala de conferencias privada del hotel. Lena llegó con el uniforme planchado y la postura rígida. No era la misma mujer que se arrodillaba para limpiar un derrame. Llevaba años siendo pisoteada, pero ya estaba harta de inclinarse. Dylan, mientras tanto, entró esperando una solución rápida, una disculpa, tal vez un cheque, y el asunto desaparecería. Estaba acostumbrado a que la gente se dejara llevar por su encanto o su billetera. La conversación empezó tensa. Siento lo del otro día, dijo Dylan con un tono ensayado. Fue un malentendido. Lena entrecerró los ojos. Un malentendido, dijo ella, con voz firme pero cortante. Me tiraste una lata a la cabeza. Te reíste. Eso no es un malentendido. Eso es crueldad. Dylan se removió, desacostumbrado a que lo desafiaran. Pero Lena no había terminado. ¿Crees que porque tienes dinero, puedes tratar a la gente como basura? No soy tu sirviente. Soy una persona y merezco respeto. Sus palabras fueron como una bofetada y, por primera vez, Dylan sintió una punzada de vergüenza. Se disculpó de nuevo, esta vez con menos pulimiento, pero Lena no se dejó convencer. No puedes arreglar esto con palabras, dijo. Tienes que hacerlo mejor. La reunión terminó sin resolución, pero plantó
Una semilla en la mente de Dylan. El desafío de Lena. Su negativa a acobardarse persistió en él. No podía quitarse la imagen de ella, erguida, con refresco goteando de su cabello y los ojos ardiendo de dignidad. Días después, la curiosidad de Dylan lo venció. No sabía por qué, pero necesitaba saber más sobre Lena. Quizás fuera culpa, o quizás la forma en que lo miraba, como si viera a través de su fachada. Le pidió a Clare que investigara los antecedentes de Lena, esperando solo una historia triste. Pero lo que Clare descubrió fue algo completamente distinto. Los padres de Dylan habían muerto cuando él era pequeño, y había sido criado por una tía que rara vez hablaba del pasado de su familia. Su madre, Evelyn, murió en un accidente de coche cuando él era un niño pequeño, y su padre, Richard, falleció de un infarto cuando Dylan tenía 19 años. Pero la investigación de Clare desenterró una bomba. Evelyn tuvo una hija antes de Dylan, una niña llamada Clara, que fue dada en adopción tras su muerte. Clara había vivido una vida difícil, criando a 2 hijos, Lena y Marcus, antes de su propia y trágica muerte. La comprensión golpeó a Dylan como un tren de carga. La madre de Lena, Clara, era su hermana, lo que significaba que Lena también lo era. La mujer a la que había humillado, la criada a la que había despreciado por ser inferior a él, era de su propia sangre. Los años que habían pasado en la misma ciudad, sin saber el uno del otro, se sintieron como una traición cósmica, y el peso de sus actos, la lata de Coca-Cola, la risa, lo destrozaron. Dylan solicitó otra reunión con Lena, esta vez en su oficina. Lena aceptó, aunque se mostró recelosa. Había oído promesas antes, y rara vez significaban algo. Cuando llegó, Dylan era diferente, su confianza habitual había sido reemplazada por algo crudo, casi frágil. Él se puso de pie, con las manos inquietas, y le pidió que se sentara. Lena, comenzó con voz temblorosa. Hay algo que necesitas saber. Se lo contó todo. La adopción, Clara, su sangre compartida. Lena escuchó, con el rostro lleno de incredulidad. Cuando terminó, ella se puso de pie, con las manos temblorosas. «Me estás diciendo que eres mi hermano», dijo, con la voz quebrada. «Después de lo que hiciste después de todos estos años». «No lo sabía», dijo Dylan con los ojos húmedos. «Te juro que no lo sabía. Lo siento mucho. Por la lata, por todo. Nunca se suponía que te trataran así. Ni yo, ni nadie». Las emociones de Lena se agitaron. Ira, dolor, confusión. Pensó en su madre, que nunca había mencionado a un hermano. Pensó en Marcus, que había perdido durante tanto tiempo. Y pensó en el hombre que tenía delante, un desconocido que de repente era familia. «No puedes deshacer esto», dijo, con lágrimas en los ojos. «No puedes borrar los años que pasé sola, los años que luché por sobrevivir». Dylan asintió con un nudo en la garganta. «Lo sé, pero quiero intentarlo. Quiero arreglar esto». Reconstruir su relación no fue fácil. Lena era reservada. Su confianza era difícil. Dylan, por su parte, estaba decidido a cambiar. Empezó por escuchar atentamente la historia de Lena, sus dificultades, sus sueños. Usó sus recursos para localizar a Marcus, reuniendo a Lena con su hermano después de años separados. El reencuentro entre hermanos fue emotivo, un momento de sanación para Lena, quien había cargado con la pérdida de su familia como una herida. Dylan no se detuvo ahí. Creó una fundación para apoyar a las comunidades desfavorecidas, financiando becas y programas de empleo para personas como Lena, que habían sido ignoradas por el mundo. Reformó las prácticas de su empresa, garantizando un trato justo para todos los empleados, desde los ejecutivos hasta los conserjes. Y dedicó tiempo para Lena, no como un proyecto, sino como familia. Lena poco a poco comenzó a perdonar.
Vio los esfuerzos de Dylan no solo por reconciliarse con ella, sino por convertirse en una mejor persona. Pasaron tardes juntos, compartiendo historias de su madre, reconstruyendo la familia que ambos habían perdido. No fue perfecto. Todavía hubo discusiones, momentos de dolor, pero era real. Al final, Lena y Dylan estuvieron uno al lado del otro en la inauguración de un centro comunitario financiado por la fundación de Dylan. Lena se dirigió a la multitud con voz firme y ojos brillantes. Esto es para todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Dijo, eres visto. Eres suficiente. Dylan observaba, con el orgullo henchido su pecho. Por primera vez, se sintió completo. No por su riqueza, sino por la hermana que había encontrado y la oportunidad de hacer cosas.